El colegio es conocimiento, ciencia y cultura. La política demográfica mexicana, anclada en la Ley General de Población de 1974. México se encuentra en una etapa rezagada en materia normativa en su política de población. El país cuenta con un marco jurídico que se diseñó a mediados de los años 70 para enfrentar el crecimiento acelerado de su población ocurrido en la segunda mitad del siglo XX, pero no ha construido todavía una base legal orientada a enfrentar la transformación acelerada de la estructura por edad de la población. Recordemos que la población de México se duplicaba cada 20 años. Entre 1950 y 1970, la población pasó de 25 a 50 millones de individuos y entre 1960 y 1980 cambió de 35 a casi 70 millones. Esto ocurría cuando la tasa de crecimiento de la población era del 3.5% anual. La Ley General de Población fue efectiva en su momento. Contribuyó a institucionalizar la planificación familiar, avanzó en la relación entre población y desarrollo y fortaleció al Consejo Nacional de Población como órgano técnico de la política demográfica. La lógica de origen de la ley estaba centrada en reducir el ritmo de crecimiento demográfico, aunque la palabra que se usaba era regular. Se cuidaba mucho el lenguaje para no parecer maltusianos. Se decía que la mejor píldora anticonceptiva era el desarrollo y la educación. La tasa de crecimiento demográfico disminuyó de 3.5% anual en 1970 a una cifra del 1% en el año 2015. La meta del 1% anual al año 2000 se cumplió hasta el 2015. Ha sido una de las políticas sociales más exitosas de México en todos los tiempos. Dejaron de nacer 50 millones de personas en el periodo de 1970 al 2000. En vez de ser 150 millones, solo llegamos a 100 millones de personas. Hoy, el desafío no es el tamaño de la población total, sino su estructura por edades y la población en edades avanzadas que crecen aceleradamente. México enfrenta una disminución sostenida de la fecundidad, un incremento acelerado de la edad media de la población y un aumento progresivo de la razón de dependencia de personas mayores. Este cambio tiene un efecto muy importante en la sostenibilidad fiscal, el mercado de trabajo, los sistemas de cuidados y el desarrollo regional. No obstante, el marco jurídico de la política de población sigue anclado en una visión del pasado demográfico de los años 70. No digo nada del bono demográfico porque sobre ese tema mucho se ha dicho de manera general, pero no se ha concretado nada. Los temas del envejecimiento, cuidados, pensiones, entre otros temas, son ya y serán centrales en el futuro de la planeación demográfica de México. La población de 65 años y más fue de 839,000 habitantes en 1950 y será de 38.9 millones de personas en el 2070. En este periodo, este grupo se multiplicará por 46 en estos 120 años. El crecimiento total promedio será de 3.2% anual, lo que significa que cada 22 años se ha duplicado y duplicará en este grupo de edad. Esto casi puede asegurarse debido a que la población de 65 años y más ya nació. Esto ocurrirá a no ser que un evento imprevisto afecte la dinámica de la población de este grupo. La ausencia de una reforma integral en la parte normativa no parece obedecer a vacíos técnicos, sino a factores políticos. El envejecimiento es un proceso gradual que no genera crisis visibles en el corto plazo, por lo que carece de incentivos electorales y políticos inmediatos. Eso le ocurre en general a la demografía. Además, la agenda se encuentra fragmentada entre múltiples sectores: pensiones, salud, bienestar, desarrollo urbano y regional. Los jóvenes sin una conducción demográfica integral. El resultado es una atención parcial y dispersa de la dinámica poblacional, más reactiva que estratégica. Esta situación configura una paradoja.
México produce proyecciones demográficas sofisticadas de tipo determinista y estocástica y cuenta con información detallada sobre su transición avanzada, pero no ha traducido ese conocimiento en una reforma estructural del marco legal. En otras palabras, existe modernización técnica sin modernización normativa. Hemos sido buenos para calcular, pero no para establecer nuevas políticas de población. Si en los años 70 el crecimiento poblacional fue considerado un asunto estratégico de Estado, el envejecimiento debería ocupar hoy una posición equivalente. No hacerlo implica postergar decisiones que inevitablemente condicionarán el equilibrio intergeneracional y la viabilidad fiscal en las próximas décadas. Deberíamos estar planteando objetivos, metas y estrategias que sirvan para atender este problema. Considero que las demógrafas y los demógrafos deberían estar impulsando una nueva ley de población. Entiendo que esa nueva ley ya se tiene, pero hace falta aprobarla. Haciendo historia, recordemos que una norma que tocó un componente fundamental de la demografía es la Ley de Migración, la cual fue promulgada el 19 de marzo de 1926 durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, en el marco de la consolidación del Estado después de la Revolución. México buscaba afirmar su soberanía, fortalecer el control territorial y regular la presencia extranjera en un contexto internacional caracterizado por políticas migratorias restrictivas y por la circulación de ideas sobre la selección poblacional. En la memoria histórica teníamos en la mente la pérdida de la mitad del territorio en 1847, en gran medida por la falta de población en los territorios del norte del país. Nunca se imaginaron quienes gobernaban este país que la falta de población iba a ser un elemento clave en la pérdida de nuestro territorio. Creo que tenemos un problema con la población. Pensamos que solo son números. Aunque la ley no estableció cuotas raciales explícitas ni proclamó un objetivo formal de blanqueamiento de la población deseada, sí otorgó al Ejecutivo amplias facultades para restringir o incluso prohibir la entrada de extranjeros por razones de raza, nacionalidad o conveniencia para el país. Esta redacción institucionalizó un margen de discrecionalidad que sería central en la práctica migratoria posterior. En su aplicación administrativa, la ley facilitó una política selectiva. Se favoreció la admisión de inmigrantes europeos, particularmente españoles, italianos, franceses y algunos centroeuropeos, considerados culturalmente asimilables y económicamente útiles para la colonización agrícola y el desarrollo productivo. En contraste, se implementaron restricciones hacia inmigrantes chinos y otros grupos asiáticos, así como hacia ciertos colectivos afrocaribeños bajo argumentos de no asimilabilidad, competencia económica o riesgo social. El lenguaje legal era formalmente neutral, pero su aplicación reflejó jerarquías culturales y raciales presentes en el pensamiento de la época. Desde mi punto de vista, no había duda. México era un país racista. A inicios del siglo XX, México enfrentaba intensos movimientos migratorios impulsados por el crecimiento económico y la reconstrucción postrevolucionaria. La ley de 1926 buscó regular de forma centralizada la entrada y salida de personas extranjeras en un momento en que el Estado fortalecía su aparato administrativo y su política de identidad nacional. Su promulgación coincidió con la consolidación del poder federal y las tensiones diplomáticas posteriores a la Revolución Mexicana. La ley definió las categorías de inmigrantes y visitantes, los requisitos de ingreso, la documentación necesaria y las causas de no admisión o expulsión. Estableció controles en puertos y fronteras, así como la posibilidad de negar la entrada por razones de seguridad o conveniencia nacional. También reguló la contratación de extranjeros y la supervisión de su residencia en el país. Este marco legal reflejaba la visión de un Estado vigilante que promovía la integración social bajo criterios de asimilación cultural.
Aunque posteriormente fue sustituida por leyes de migración más amplias, la de 1926 sentó las bases precedentes institucionales, creó registros de extranjeros, consolidó la autoridad federal sobre la materia y reforzó la distinción entre nacionalidad y residencia. Su espíritu restrictivo influyó en políticas migratorias posteriores hasta la promulgación de la Ley General de Población de 1947, que absorbió sus principios en un marco más integral. Una década después de la Ley de Migración promulgada en 1926, la Ley General de Población amplió esa visión hacia una política más integral de poblamiento y regulación migratoria. El crecimiento demográfico era visto como un recurso para fortalecer el territorio y consolidar la soberanía. La preocupación central era cuantitativa, aumentar la población. No había duda, era una política de carácter poblacionista. El segundo viraje ocurrió en 1974 con la promulgación de la Ley General de Población y la creación del Consejo Nacional de Población. En ese momento, el problema dejó de ser la escasez y se convirtió en exceso de crecimiento poblacional. El Estado reaccionó con una reforma estructural que transformó la política demográfica en un instrumento explícito de planeación del desarrollo. La fecundidad descendió y el ritmo de crecimiento se moderó. Fue una respuesta estratégica coherente con el diagnóstico de la época. Posteriormente, el marco migratorio volvió a reformarse de manera sustantiva con la Ley de Migración, que separó la materia migratoria de la Ley General de Población y la alineó con el nuevo paradigma constitucional de derechos humanos. Este hecho demuestra que el Estado mexicano sí ha sido capaz de actualizar su legislación poblacional cuando ha identificado una transformación estructural. Sin embargo, frente al envejecimiento demográfico, que modifica la estructura por edades, altera la razón de dependencia y tensiona los sistemas de pensiones y cuidados, no ha ocurrido una reforma equivalente. El país produce proyecciones detalladas y reconoce técnicamente el avance del envejecimiento, pero no ha redefinido integralmente su marco jurídico para enfrentarlo. La trayectoria histórica muestra que México ha actuado normativamente cuando percibió amenazas o desafíos demográficos claros: control migratorio en 1926, poblamiento en 1936, regulación del crecimiento en 1974, modernización migratoria en 2011. La ausencia de una reforma estructural orientada al envejecimiento revela que ese fenómeno aún no ha sido asumido como asunto estratégico de Estado con la misma intensidad. No digo que no se hayan tomado acciones, pero estas son fragmentadas. No tenemos una política de población del envejecimiento. El vacío estratégico demográfico actual tiene que ver con la falta de una gran reforma que corresponda al México envejecido del siglo XXI. Así como la explosión demográfica obligó a una redefinición normativa en los años 70, el envejecimiento exige hoy una transformación jurídica de alcance comparable. No anticiparla implica trasladar el costo de la inacción a las generaciones futuras. México enfrenta hoy, en 2026, un vacío estratégico demográfico. No se trata de ausencia de información ni de debilidad técnica. Desde principios del siglo XX, el Estado mexicano ha entendido que la política de población es un asunto de soberanía y desarrollo y ha actuado en consecuencia. Hoy es un momento oportuno para actualizar nuestra ley de población. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.